Hola, mi nombre es Antonio Moreno, cursante del noveno trimestre de Psicología, y hoy les vengo a hablar sobre la migración venezolana. Este proyecto se basó en los procesos que sufren aquellas personas que dejan su país de origen para encontrar mejores oportunidades. Recordemos que las crisis económicas, políticas y sociales hacen que grandes movimientos de personas se desplacen de un punto A a un punto B. En este caso estaremos hablando de la migración venezolana. ¿Por qué escogí este tema? En la última década, la ACNUR, que es respaldada por las Naciones Unidas, publica solamente cantidades de personas que se trasladan desde Venezuela a diferentes partes del mundo. Pero ¿qué pasa acerca de los procesos individuales? ¿Qué pasa acerca de los procesos que vive cada quien? De los desplazamientos, de cómo surgen diversas perturbaciones en este proceso de migración. Es por eso que se escoge este proyecto basado en las cualidades o en una investigación cualitativa que nos proyecte o que nos dé un basamento para entender a manera individual qué sucede en estas personas. Yendo un poco más adelante, para visualizar o proyectar estas realidades que hoy en día vive la comunidad venezolana, podemos decir que las situaciones de estrés, miedo, ansiedad que se producen a nivel personal no tienen una mengua o una ayuda idónea que permita que el proceso de migración sea el más fructífero. Es decir, que exista una organización, un canal de información, una manera de que esta población permita encontrar y encontrarse diferentes realidades que permitan desarrollar todas estas perturbaciones o los niveles de estresores que hacen de este proceso una realidad que vive cada persona que se traslada diferentemente, sea por tierra, por aire o por mar. A partir de allí surge una pregunta en base al investigador, la cual es: ¿cómo impacta la migración a nivel individual? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta y cuál es el propósito? El propósito es crear un canal de información, ya llámese redes sociales, llámese refugios, llámese campamentos, donde estas personas puedan entender los procesos que internamente pasan producto de este traslado. ¿Cómo lo podemos hacer? Con ayuda de especialistas sociales. Un grupo de especialistas sociales encargado de hacer identificación de las diferentes perturbaciones a nivel emocional tienen estas personas, como por ejemplo el miedo, atravesar una frontera, producto que también se encuentra en situaciones como mafias, trata de blancas, violaciones, todo este tipo de cosas a nivel individual. Muy poca gente lo comenta y muy poca gente tiene la valentía de acercarse o de hacer de sí mismo un encuentro para poder menguar estas situaciones. Los aportes de Salaverria y Sánchez 2017 como basamento científico en este proyecto, ellos hablan del síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante. Este síndrome habla de las diferentes emocionalidades que presenta el ser humano a través de este proceso. El especialista social debe tener en cuenta las diferentes etapas por las que pasa a nivel individual esta persona. Es decir, y para que se plantee la idea del investigador como es: las diferentes emociones a nivel individual también las pueden sumar un colectivo. Entonces podemos crear talleres o jornadas donde el paciente o la persona que está viviendo el proceso se siente identificado y pueda aflorar todo aquello que le perturba. Recordemos que la psicología habla de que mientras más la persona hable, más se cura. Entonces este basamento científico aportado o denominado el síndrome de Ulises tiene un propósito y es creado con el fin de vincular de manera cuantitativa este proceso, pero solamente cuantitativo. La parte individual se refería a lo cualitativo. ¿Cuál es el aporte de esta investigación? Juntar todas las herramientas a nivel social que permitan que los especialistas aborden de manera individual estas situaciones. Y dentro de este grupo de los tres aspectos de la investigación tenemos por último la justificación. ¿Cómo justificamos dentro del marco de la investigación este propósito? Bueno, la investigación cualitativa habla de que la entrevista a profundidad nos aporta
a nivel racional o a nivel cualitativo este tipo de herramienta que es la entrevista en profundidad, que nos permite ver a la persona desde el yo. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo esta pregunta de manera abierta, ¿cómo impacta la migración a nivel individual a un grupo de 10 personas que se tomó como una pequeña población? Estas personas son mujeres y hombres comprendidas entre 20 y 30 años, donde se le hizo esta pregunta y donde una de las respuestas de estas personas, o la mayoría de esta pequeña población, aportó que se sentían con un sentimiento de emocionalidad dual. ¿Qué quiere decir esto? Que se sentían bien, por un lado, porque tendían a tener una evolución en su desarrollo económico, laboral, y esto les permitía avanzar. Pero tenía también un sentimiento de culpa y sufrimiento, algo que los acollaba por dentro porque existe la ruptura familiar en estos procesos de migración y es por ello que sienten este tipo de sentimiento. Cabe resaltar que la mayoría de los encuestados aportaron este mismo sentimiento. Unos lo definían como situación mixta, otros lo definían como situación dual, otros lo definían como sufrir y ser feliz a la vez. Este tipo de sentimientos se encontraba en la mayoría de los encuestados. Los encuestados se participó la pregunta a través de una videollamada debido a la contingencia del COVID-19. A pesar de que no hay eh, gran mayoría de trabajo a nivel cualitativo sobre esta rasgadura, no lo desvía de lo que es el punto de origen, que es la realidad. Existe una realidad hoy en día en las poblaciones migrantes, sobre todo en la venezolana, donde no tienen un lugar, donde no tienen una persona que los escuche a nivel individual, no tienen un taller, no tienen información. Es por eso que la parte investigativa hace un aporte en crear estos canales, que sean apoyados por el gobierno de los países de origen o por los gobiernos donde residen. Es importante saber que estas personas sufren esta práctica. Espero que sea de gran utilidad. Tal vez desde lo muy pequeño del hogar se pensó en una idea que probablemente tenga fruto en algún futuro y podamos crear estos talleres, crear esta sociabilidad que permita que la persona migrante tenga una ayuda y pueda tener mayor prosperidad a nivel emocional en el país que reside. Una de las cosas, o en conclusión, que podemos afirmar es que el no estar regular en el país de origen, en el país donde reside, trae problemas significativos a nivel emocional, porque no puede conseguir trabajo, no puede conseguir un estatus. Hay muchos procesos mentales que aparecen en este tipo de prácticas. Es por eso que el estar informado con el internet o con asociaciones va a hacer que el migrante tenga o pueda menguar estos niveles de ansiedad, de estrés que genera este tipo de procesos y pueda dar una solución, sea desde el país de origen, donde pueda planificar su migración, o en el mismo país donde va a migrar, tener claridad de lo que va a hacer y a qué es lo que se enfrenta para minimizar la tensión y minimizar todos aquellos estresores que lo invaden a nivel emocional y que hacen de una migración no responsable y una migración no idónea. Gracias.